Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invito a que compartan el link de esta transmisión con sus amigos, con sus conocidos. Posiblemente a algunos de ellos esta información les pueda resultar de utilidad. Recuerden que información adicional sobre todos estos temas la pueden conseguir a través de cualquiera de los medios que están viendo ustedes en sus pantallas. El acceso a las redes sociales que ustedes están viendo ahí es totalmente gratuito, a la página web germanplazas.com también, y además está la plataforma mipracticalaboral.com. Muchas gracias nuevamente a todos por su participación, por su asistencia. Vamos a estar revisando algunas de las preguntas que ustedes formulen en las diferentes redes y trataremos de irlas solucionando en la medida en que vayamos avanzando en la exposición de este tema. Hoy vamos a hablar de los protocolos de bioseguridad. En la medida en que nuestra economía comienza a reactivarse, la implementación de los protocolos entra a jugar un papel fundamental en la seguridad de las empresas, de los trabajadores y en el cumplimiento en general de las normas legales vigentes. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el papel que deben jugar los empleadores, los trabajadores, los contratantes, los contratistas, las entidades de seguridad social en el cumplimiento de estos protocolos que por demás son abundantes, son abundantes? Eh, Verán ustedes aquí en esta tabla que tienen aquí en su pantalla, el listado en la columna izquierda, en el extremo izquierdo de la presentación, un listado de los primeros protocolos que se emitieron en el país, empezando por la resolución número 666 del año 2020, que es la principal norma que contiene protocolos de bioseguridad en Colombia. Es el protocolo que por defecto, como norma general, todos tenemos que cumplir en Colombia. Cualquier actividad económica tiene que cumplir con las disposiciones de esa resolución 666 y ya a partir de allí se han emitido otros protocolos específicos aplicables a determinadas actividades económicas. Entonces ya de ahí para adelante ven ustedes varios protocolos, por ejemplo, la resolución 675 aplicable al sector de manufacturas, por ejemplo, y ahí para adelante ven otras más, 677 transporte, 680 temas de agua potable, servicios públicos en general, 681 temas relacionados con azar, 682 construcción de edificaciones, por ejemplo las 714 temas de vacunas, la 737 sobre temas de hogar, por ejemplo. Aquí en esta segunda presentación vemos otro listado de otras resoluciones específicas aplicables a algunas actividades económicas. Entonces, la 738, relacionada con temas de fabricación de temas electrónicos, 739 vehículos, 740 temas veterinarios, en fin, vemos cualquier cantidad, por ejemplo, las 749 temas de vehículos, 733 temas pecuarios, la 96 temas agrícolas, 797 temas mineros, 798 temas de hospedaje, en fin. Un listado bastante abundante de resoluciones que contienen protocolos de seguridad, muchas de ellas aplicables a sectores específicos, pero quiero insistirles en algo, la resolución principal, la que todos en general debemos cumplir, independientemente de cuál sea nuestra actividad económica, es la resolución número 666. Esa es la principal. Ya las otras lo que hacen es incluir algunos temas particulares aplicables a determinadas actividades económicas. Los destinatarios de todas estas resoluciones son empleadores, trabajadores, contratantes, contratistas, trabajadores independientes. ¿Cuál es el papel? ¿Cuáles son las responsabilidades que cada uno de esos actores juega al momento de implementar estos protocolos de bioseguridad? Pues bueno, el rol es diferente. Y para determinar el rol que juega cada uno de ellos, que debe desempeñar
cada uno de ellos en la implementación de estas diferentes resoluciones, pues tenemos que remitirnos a las normas generales del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sí, tenemos que remitirnos al decreto 1072 del año 2015. Tenemos que remitirnos a la resolución 312 del año 2019. Porque estas normas, estas resoluciones, estos protocolos de bioseguridad deben implementarse dentro del marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todas las empresas deben ya hoy tener implementados. Entonces, esas normas generales sobre sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo son las que nos orientan sobre el papel que debe desempeñar empleadores, trabajadores, contratantes, contratistas y trabajadores independientes. En términos generales, entonces, ¿qué puede decirse sobre este tema? En la parte izquierda de esta tabla que están viendo ustedes en sus pantallas, ven la primera columna, el listado de resoluciones. Y luego en las siguientes dos columnas ven ustedes una primera columna que lleva las iniciales EMP, refiriéndose a empleador, y una siguiente columna con las iniciales TRAP, trabajador. Y de ahí para abajo van a ver ustedes un montón de casillitas con fondo verde y un chulito. ¿Qué significa eso? Básicamente eso lo que significa es que el empleador, la empresa que actúe como empleadora de sus trabajadores, es la entidad responsable de dar cumplimiento a estas resoluciones, a estos protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19. Es el empleador el primer responsable de cuidar a sus trabajadores. Por eso están todas esas columnas en verde, todas las del empleador, todas en verde, porque no importa de cuál resolución estemos hablando, sea de la 666, que es la madre de todas las resoluciones, o sea de la específica que le aplique a cada sector económico en particular, es el empleador el responsable de cuidar a sus trabajadores. ¿Y por qué el empleador? Porque ese es un principio básico elemental de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El empleador debe cuidar a sus trabajadores de los riesgos propios de su actividad económica. Así como el empleador, hablando de otras normas, tiene que cuidar el riesgo de trabajo en alturas de sus trabajadores, así como el empleador tiene que cuidar el riesgo de seguridad vial de sus trabajadores, así como el empleador tiene que cuidar el riesgo psicosocial de sus trabajadores, así como el empleador tiene que practicar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores, y todo esto en los términos que establece cada una de esas normas que regula cada uno de esos riesgos que les acabo de mencionar. Pues bien, el empleador es el responsable de controlar el riesgo de expansión del virus en el lugar de trabajo frente a aquellas personas que sean sus trabajadores. Es el empleador el responsable de cumplir con todas estas resoluciones. Entonces, por ejemplo, la resolución 666 dice que el empleador tiene que, por ejemplo, tomar la temperatura de sus trabajadores. Eso es obligación del empleador frente a sus trabajadores. Que es que el empleador tiene que proporcionar elementos de desinfección a sus trabajadores. Esa es una obligación del empleador respecto de sus trabajadores. Que es que el empleador tiene que mantener los lugares de trabajo aseados. Esa es una responsabilidad del empleador frente a sus trabajadores. Que tiene que establecer un protocolo de cómo actuar en caso de que haya casos sospechosos o casos confirmados. Eso es una obligación del empleador frente a sus trabajadores. Y tiene que dejarla documentada y tiene que dejar evidencia del cumplimiento. Y eventualmente las autoridades locales podrán pedir copia que permita verificar el cumplimiento de esos protocolos. Eventualmente las entidades de seguridad social también podrían solicitar copia de esos documentos. Ahora,
¿Qué pasa con el trabajador? Pues bueno, así como el empleador está obligado a cuidar al trabajador, el trabajador está obligado a dejarse cuidar. Eso es lo que dicen los principios generales de seguridad y salud en el trabajo. Y esto que les estoy contando acá es aplicable no solo para los protocolos de bioseguridad que tanta actualidad tienen hoy en día, ¿no? Esto aplíquenlo también para el tema de elementos de protección personal. El empleador tiene que darlos, el trabajador tiene que usarlos. Que el empleador tiene que implementar medidas para controlar los riesgos, el trabajador tiene que implementar las medidas que el empleador tiene que acatar las medidas que el empleador diseñó para controlar los riesgos. Que el empleador tiene que tener los lugares de trabajo aseados, el trabajador tiene que mantenerlos igual. Que el empleador tiene que diseñar un programa de capacitaciones, el trabajador tiene que asistir a esas capacitaciones. Históricamente el tema de seguridad y salud en el trabajo se ha movido así. Las obligaciones, los derechos del uno, o más bien las obligaciones del uno, son los derechos del otro. Es un tema equilibrado. En estos temas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que dejar a un lado esa retórica, esa dinámica tradicional del derecho laboral, donde el empleador es el subordinante y el trabajador es el subordinado, donde el trabajador es la parte débil y el empleador es la parte fuerte. Aquí no. Aquí en temas de seguridad y salud en el trabajo, todos estamos al mismo nivel y todos debemos trabajar por un mismo objetivo: el cuidado de la salud, la prevención de la salud, la prevención de la accidentalidad. Ese es el objetivo. Y por eso, así como el empleador está obligado a cumplir con unas normas, el trabajador igualmente está obligado a acatarlas. Así como el empleador tiene obligaciones y puede ser sancionado por no cumplirlas, el trabajador tiene que cumplir con las obligaciones que contemplan estas resoluciones. Tiene que acatar los procedimientos de seguridad que el empleador señale. Tiene que cumplirlos. Y así como el empleador puede ser sancionado si no cumple con lo suyo, el trabajador también puede ser sancionado si no cumple con su parte. Este es un tema en el que todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y todos tenemos a alguien encima verificando que hayamos hecho nuestra parte. Entonces, así como el empleador tiene el deber de cuidar a sus trabajadores, el trabajador tiene la obligación de dejarse cuidar y acatar los procedimientos que el empleador haya diseñado para cuidar al trabajador en todos los aspectos que desarrollan las resoluciones: procedimientos para ingreso al trabajo, procedimiento para la permanencia en el trabajo, distanciamiento social en el trabajo, procedimientos para medición de temperaturas dentro del trabajo, procedimientos de aseo dentro del trabajo, procedimiento para cambio de implementos de vestir dentro del trabajo, prohibición de usar ciertos accesorios dentro del trabajo. Todos esos procedimientos que el empleador tiene que diseñar, el trabajador tiene el deber también de acatarlos. Entonces, eso frente a empleador y eso para frente a trabajador. ¿Qué pasa cuando la entidad a la que nos estamos refiriendo no es empleador de sus trabajadores, de las personas a las que debe cuidar, sino que la empresa a la que nos estamos refiriendo es contratante de ese contratista? Y estamos hablando de un contratante que tiene en sus instalaciones un grupo de personas que no son trabajadores suyos, sino que son trabajadores de un tercero, de un contratista. ¿Qué pasa allí? Pues básicamente allí lo que pasa es que el contratante no puede decir que, como las personas que están en su empresa no son trabajadores suyos, entonces él se desentiende de sus cuestiones de seguridad. El contratante no puede decir eso. Pero el contratante tampoco puede asumir el papel de empleador de los trabajadores del contratista. El empleador de esas personas que están ahí en la empresa del contratante, el empleador de esas personas es el contratista. Es el contratista de vigilancia, el empleador de esos trabajadores de vigilancia. Es el contratista de aseo, el empleador de esos trabajadores de aseo.
Es el contratista de transporte, el empleador de esos trabajadores que transportan. Digamos, la empresa, la primera responsable frente a esos trabajadores que están allí, es su empleador, con base en las reglas que ya mencionamos hace un rato. El contratista, como empleador que es de su gente, tiene el deber de cuidarlos a ellos de los riesgos propios de su actividad. Ese es el deber del contratista como empleador que es de sus trabajadores. Pero repito, el contratante no puede decir, como no son míos, como no son trabajadores míos, sino que son del contratista, entonces yo me desentiendo. No, el contratante no puede llegar a ese nivel de desinterés, de desentendimiento, porque las normas generales de seguridad y salud en el trabajo lo que nos dicen es que el contratante, desde el proceso de selección del contratista, tiene unos deberes de verificación para establecer que el contratista cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo que están vigentes. El contratante tiene ese deber de verificación desde el proceso mismo de selección del contratista. Mm, y ya durante la ejecución del trabajo que se le haya encargado al contratista, el contratante tiene la obligación de verificar, constatar y documentar que el contratista está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo que le corresponde cumplir a él para controlar el riesgo al que pueden estar expuestos sus trabajadores en desarrollo de su actividad económica. Fíjense entonces, el contratante no tiene las obligaciones que tiene un empleador frente a sus trabajadores, pero el contratante tampoco tiene cero obligaciones frente a la seguridad de los trabajadores del contratista. Por eso esa columna del contratante, que es la cuarta que ustedes ven ahí en la pantalla, contratante después de los códigos QR, por eso está en amarillo. No está en verde porque no son responsabilidad del contratante los trabajadores del contratista, pero pues tampoco está en rojo porque no quiere decir que el contratante pueda desentenderse de ellos. Está en amarillo. Ni todas las obligaciones del empleador, ni cero obligaciones frente a los trabajadores del contratista. El contratante, repito, debe entonces hacer un proceso adecuado de selección del contratista. Debe verificar que el contratista esté cuidando bien a los trabajadores. Y hay algo muy importante, y es que el contratante, con base en las normas generales de seguridad y salud en el trabajo, que son las que rigen la aplicación de todos estos protocolos, sí tiene la obligación de cuidar a los trabajadores del contratista de los riesgos que genera la actividad económica del contratante y que pueden afectar a los trabajadores del contratista mientras están prestando servicios para él. El contratista, como empleador que es de su gente, tiene que cuidar a su gente de los riesgos que genera su actividad económica. El contratante verifica, pero el contratante, perdón, sí tiene la obligación de cuidar a los trabajadores del contratista de los riesgos que la actividad económica del contratante genera y que pueden afectar a los trabajadores del contratista. ¿Por qué está en rojo la columna del contratista? Porque en esencia el contratista no puede decir que como está en las instalaciones del contratante, entonces a él no le corresponde cumplir con ninguna obligación, con ningún protocolo, porque todo es responsabilidad del contratante. No, eso no es así. Así como el contratista ostenta la calidad de empleador frente a sus trabajadores, en esa misma medida tiene que asumir el rol de empleador que tiene frente a sus trabajadores y tiene que cuidarlos, tal cual como lo comentamos al comenzar nuestra exposición en las columnas de la izquierda. El empleador cuida a sus trabajadores y el trabajador se deja cuidar de su empleador. Pero el contratista no puede decir que como está en las instalaciones del contratante, entonces todo corre por cuenta
del contratante. No, eso no es así. Si eso fuera así, llegaríamos entonces a una conclusión equivocada, y es que entonces estas obligaciones de los protocolos de bioseguridad y en general las obligaciones del cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo, entonces están en cabeza de unas pequeñas o de unas pocas empresas que ostenten la calidad de contratantes y nunca en cabeza de las muchas empresas que ostentan la calidad de contratistas. Sería prácticamente imposible para las entidades de control verificar el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad y salud en el trabajo, porque siempre alguien podrá decir que, por ejemplo, ostenta la doble calidad de contratante y de contratista. Entonces, establecer hasta dónde llega como contratante para unas cosas, como contratista en otras, haría muy difícil el cuidado, la gestión de las entidades de control y sobre todo el cuidado de los trabajadores. Por eso el criterio fundamental es, usted es empleador, cuide a su gente. Usted es trabajador, déjese cuidar. Usted es contratante, haga una buena selección del contratista y verifique que él está cuidando bien a su gente. Usted es contratista, ocúpese como contratista de su gente y eso sí, déjese cuidar usted contratista de los riesgos del contratante que lo pueden afectar a usted y a sus trabajadores mientras usted esté prestando servicios para el contratante. Repito, son las normas generales que rigen para los temas de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicados a estos protocolos de bioseguridad. Esta tiene que ser la norma general, de lo contrario el tema se va a volver absolutamente gaseoso, inaplicable, poniendo en riesgo a la empresa, a los trabajadores y en este tema puntual de los protocolos de bioseguridad, pues haciendo ineficiente las medidas para controlar la expansión del COVID-19. ¿Qué pasa finalmente con los trabajadores independientes? ¿Qué pasa con aquellas personas que han sido contratadas por empresas, no como trabajadores, sino que han sido vinculados para que presten un servicio a través de un contrato diferente al contrato de trabajo? ¿Qué pasa con ellos? Lo que dicen las normas generales de seguridad y salud en el trabajo, y esos principios resultan aplicables en principio a estos protocolos de bioseguridad, es que esas personas naturales que son vinculados como trabajadores independientes, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, su cuidado corresponde a la empresa contratante que los vinculó. Esa empresa contratante debe tratar a esos trabajadores independientes más o menos, desde el punto de vista ocupacional, de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, como si fueran trabajadores dependientes, como si fuera un trabajador más de la empresa. En esencia, es así como hay que cuidar al trabajador independiente. Es como si fuera en la práctica un trabajador más de esa empresa que lo contrató. Eso desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso, pues en principio no significa que haya subordinación ni que se configure un vínculo laboral, no es así, pero pues hay que tener cuidado ya con otros aspectos que sí pueden llegar a generar subordinación. Veo aquí en algunas redes preguntas relacionadas con los trabajadores en misión. ¿Dónde encuadran esos trabajadores en misión aquí en este cuadrito? Es una pregunta bien interesante y realmente ahí las empresas de servicios temporales y los trabajadores en misión tienen un poquito de todas estas formas de contratación. Recordemos la norma general de la seguridad y salud en el trabajo en ese esquema de contratación. La empresa de servicios temporales, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, tiene como obligación principal practicar los exámenes médicos ocupacionales del trabajador en misión. Básicamente esa es la obligación de la temporal. El resto de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo están en cabeza de la empresa usuaria. Entre las obligaciones que estarían en cabeza de la empresa usuaria, en mi opinión, está el cumplimiento de todos estos protocolos de bioseguridad. Le corresponde a la empresa usuaria incorporar al trabajador en misión al cumplimiento de todos estos protocolos, como lo tiene que hacer frente al cumplimiento de todas las otras normas de seguridad y salud en el trabajo que todos conocemos.
La usuaria, por ejemplo, es la encargada de dar elementos de protección al trabajador en misión. La usuaria es la encargada, por ejemplo, de dar la capacitación al trabajador en misión. Y eso es así porque la usuaria en últimas es la que pone el riesgo. Por eso esas obligaciones tan específicas en seguridad y salud en el trabajo están en cabeza de la empresa usuaria. Esto que estamos viendo acá, el papel que juega el empleador, el trabajador, el contratante, el contratista, el independiente, y ahora con esta mención, las empresas temporales y los trabajadores en misión, aplica exactamente igual, en mi opinión, para todos los protocolos. Tanto la 666, resolución 666, protocolo general de bioseguridad, como para todos los otros protocolos que mencionamos al comienzo de nuestra reunión. Cada uno tiene derechos, cada uno tiene obligaciones, cada uno tiene a alguien verificando que haya cumplido con su papel. Con este cuadrito básicamente lo que buscaba era dejarles como un mapa general, conceptual, que nos permitiera identificar en términos generales cuál es el papel que juega cada una de las partes de la relación laboral en el cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad. Por supuesto, habrá casos especiales, normas específicas, ejemplos puntuales, pero en esencia es así como en principio se podría aplicar el tema.